Aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta preciosa noche, tarde. Aleluya. Ya son 10 para las 8. Entonces ya es noche. Aleluya. Saludamos a los que estamos aquí presentes, todos bienvenidos, y también a los que pueden vernos a través de nuestro perfil en Facebook, YouTube. Enviamos nuestras bendiciones a nuestros hermanos en la República de Nicaragua. Que el Señor bendiga a las familias que el Señor nos ha permitido conocer, los que están aquí y los familiares que están allá. Aleluya. También a nuestros hermanos de la República del Salvador, bendecimos a nuestro hermano Héctor Villalta y la congregación de San Salvador, que también nos siguen a través de Facebook. También bendecimos a nuestros hermanos de la República de Honduras, el Negrito Lloro y San Pedro Sula, que también nos siguen a través de Facebook. Aleluya. A nuestros hermanos de Guatemala y la República Mexicana, que también nos siguen a través de Facebook y YouTube. Y a nuestros hermanos de habla hispana aquí en la Unión Americana, los bendecimos y los saludamos. Aleluya. Enviamos nuestras bendiciones a todos ustedes, y esta tarde queremos compartir el precioso mensaje de la palabra de Dios, que llegue, amén, hasta el último rincón de la tierra, porque es una bendición, hermano, poder tener hoy en día las redes sociales para predicar el evangelio a todo lugar, hermano. Hoy, gracias a la red de internet, podemos cruzar las fronteras con la palabra de Dios, amén. Y sé que muchas personas que escuchan la predicación, sus vidas son bendecidas, y ese es el propósito por el cual deseamos transmitir nuestros servicios en vivo. Así que reciban la bendición todos nuestros hermanos que nos escuchan y que siempre nos comentan acerca de la palabra del Señor. En esta noche vamos a hablar acerca de la autoridad de Cristo y su reino en la tierra. Este es el título de esta noche, de nuestro tema, amén, que vamos a compartir. Y lo voy a invitar, hermano, a los que nos siguen, a los que nos están viendo, abra su Biblia, por favor, en la carta a los romanos, a nuestros hermanos, a la iglesia local, amén. Carta a los romanos, en el capítulo 13. Mientras usted encuentra su Biblia, quiero en esta noche dar una introducción, el contexto de nuestro tema. Cuando hablamos del título de la predicación, la autoridad de Cristo y su reino en la tierra, sabemos, hermano, por la palabra de Dios, y ahorita vamos a entrar en detalles, que es Dios quien pone y quita a reyes y gobiernos, sacerdotes de la tierra, y todos están sujetos a sus decretos y mandamientos. Amén. Eso, hermano, lo quiero enfatizar bastante en esta noche, porque nosotros, hermano, a veces nos toca vivir muchas veces desmoralizados, ¿verdad? Desanimados con nuestros gobiernos, con nuestros, a veces hasta con nuestros líderes espirituales, porque a veces no se sujetan al Señor. Pero no voy a leer yo en esta noche la historia. Tengo solamente aquí 4 comentarios que quiero mencionarle, pero le voy a dar las citas para que usted pueda leer esas historias en su casa. Una de ellas, hermano, es en el capítulo 4 del libro de Daniel,
donde nos habla acerca del rey Nabucodonosor, un rey que se creyó Dios, un rey que se creyó superior, se creía que él era todo, y que todos los demás estaban por debajo de su gobierno, de todo lo que él decía. Amén. Y vemos ahí, hermano, que él conoce a Daniel y a los 3 amigos, y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad?, de grandeza. Bueno, la cuestión, hermano, es que el profeta Daniel le hizo saber el sueño de parte de Dios, y la cuestión es que ese rey fue humillado por Dios y lo transformó en una bestia y lo hizo comer zacate, lo hizo comer como las bestias, y le dejó la conciencia. Y él sabía, él se veía, hermano, con su cuerpo transformado. Dice que le salieron garras así como de bestia en sus pies, sus uñas, sus pezuñas como de caballo, ¿sí? Y él estaba consciente de que era un ser humano. Pero cuando él se dio cuenta de todo eso que él estaba pasando en esa situación, él dice que levantó sus ojos al cielo y reconoció a Dios, que no había otro Dios sobre la tierra como nuestro Dios Jesucristo. Y entonces, cuando él se humilló a Dios y reconoció a Dios, dice que Dios lo volvió a la normalidad y le restituyó su reinado. Amén. Por eso, hermano, por esos gobiernos, hermano, que hay en nuestros países, que son dictadores, o que son que no obedecen a Dios, que no se sujetan, hermano, a la voluntad de Dios, esos gobiernos, hermano, un día van a caer, así como este rey Nabucodonosor. Pero así como el Señor quita y pone reyes, sacerdotes, también, hermano, la misma ley aplica para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Aleluya. El segundo caso que vemos en la Biblia, bueno, esto que le estaba diciendo del rey Nabucodonosor, usted lo puede leer en el libro de Daniel, capítulo 4. Se lo recomiendo. Lea todo el capítulo 4 de Daniel y usted va a encontrar ahí, y más bien para que nosotros oremos por nuestros gobernantes. La Biblia dice que hay que orar por ellos para que Dios les vuelva al razonamiento, porque están tan perdidos, hermanos, de poder, de ambición, de dinero, hermano, que pisotean a los humildes, a la gente pobre. Aleluya. El segundo caso, hermano, que vemos en la Biblia es en la primera carta del libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Ahí vemos también el reinado de Saúl. Amén. Un rey que fue ungido por el profeta Samuel, al cual Dios le permitió reinar sobre el pueblo de Israel por pedido del pueblo de Israel. Amén. Pero fue un rey que hizo lo malo, dice, delante de los ojos de Jehová. Y el Señor se desagradó de Saúl. Y así como lo había ungido el profeta Samuel, también el Señor usó al mismo profeta Samuel para decirle que Dios ya lo había desechado de su reino, y que ya tenía un nuevo rey, que era el rey David. Aleluya. Entonces el corazón de Saúl se llenó de enojo y de ira, ¿verdad? Porque sabía que ya tenía un sustituto que Dios ya le había puesto, y era el rey David. Amén. Pero a Saúl ya no le fue restituido el reino. A Saúl lo destituyeron para siempre, y el rey Saúl terminó suicidándose, matándose solo, atravesándose con su espada. Aleluya. Otro caso vemos, hermano, en la escritura, el caso de Moisés.
Moisés, aunque fue un sacerdote del Dios Altísimo y que hizo muchas cosas relevantes en la historia del pueblo de Israel y del cristianismo, fue el hombre que Dios usó, hermano, para rescatar al pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud de los egipcios. Amén. Le dio una vara, le dio poder y autoridad. Y cuántos milagros Moisés hizo con el poder y la autoridad que Dios le había dado por medio de esa vara que él tenía en su mano. Con esa vara abrió el mar, tocó el mar y el mar se abrió y el pueblo pudo cruzar el mar. Amén. Pero con esa misma vara, hermano, que el Señor le había dado a Moisés, un día, hermano, que el pueblo estaba renegando porque no tenían que beber, no tenían agua para beber. Dice que Moisés le oró al Señor para que les diera una fuente de agua. Y el Señor le dijo a Moisés que en Horeb había una peña. Y le dijo al Señor: ve y háblale a la peña, dile que te dé agua. Y Moisés, hermano, ya un poco desesperado, con la vara que Dios le había dado, fue y golpeó a la peña. Le dio un golpe, y cuando Moisés golpeó la peña con la vara, la peña se abrió y fluyó agua de la roca. Amén. Pero el Señor se enojó con Moisés porque no era lo que le había dicho que hiciera. Él le dijo que le hablara a la peña, mas no que la golpeara. ¿Sabe por qué? Porque en una tipología de la roca, ¿quién es la roca? Cristo es la roca. Amén. De Él es la fuente de agua de vida. Amén. Entonces, a partir de ese momento, cuando Moisés golpea la roca, la gente lo empieza a aclamar y lo empiezan a ver como un héroe. Y entonces eso ya no le agradó al Señor. A los pocos días, hermano, el Señor le habló a Moisés y le dijo: te voy a quitar la vida, ya no vas a continuar más adelante del pueblo. Y ahora Josué, que es el discípulo tuyo, él es el que te va a sustituir. Josué, tú le vas a entregar las vestiduras sacerdotales a Josué, y después que tú le hayas entregado las vestiduras a Josué, ahí vas a morir. Y voy a levantar a Josué como el nuevo sacerdote de Israel. Solo le estoy dando, hermano, estos ejemplos por en base a lo que vamos a leer en esta noche. Ya lo tiene, ¿verdad? En Romanos capítulo 13 le dije. Sí. Aleluya. Vamos entonces, para que nosotros veamos, hermano, y entendamos cuál es el poder y la autoridad de Dios aquí en esta tierra. El poder de Cristo. Los que conocemos al Señor, conocemos su poder y su autoridad, y todos tenemos que estar sujetos a ello. Entonces, mire lo que dice aquí. Vamos a ver el verso 1, empezando desde Romanos 13:1. Sométanse, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice? Establecidas. Amén. Por eso deseamos, ¿verdad?, que Dios es quien pone y quien quita. Amén. En todo el mundo, sobre toda la faz de la tierra, en Estados Unidos, en China, en Corea, en Alemania, en todos los gobiernos del mundo, Dios es el que los pone. Y si un gobierno se porta mal y hace mal, a quien le va a rendir cuentas es a Dios. Y eso lo deberían saber todos los gobernantes y todos los políticos y todos los que participan, hermano, en un gobierno. Lo que pasa es que muchos políticos, hermano, ni la Biblia conocen, ni la Biblia han leído, y por eso, hermano, hacen lo que su gana se les da. Por eso pisotean al pueblo, pero no se dan cuenta, hermano, que tenemos un Dios justo, un Dios
que cuida, que protege. Y mire, hermano, a mí me sorprende, hermano, eso que hizo con el rey Nabucodonosor. Lo hizo bestia, ¿sí? Aleluya. Bueno, dice en el verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oye, hay un texto en la Biblia que dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Por eso yo siempre le he predicado, hermano, a usted y a los que siempre me han escuchado, por la gracia de Dios, que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. El hombre que no teme a Dios, la mujer que no teme a Dios, está perdido. A Dios, hermano, Dios nos va a apretar los tornillos a todos, tarde o temprano. Aleluya. En el verso 3 dice: porque los magistrados, está hablando de los políticos, de aquellos jueces, hermano, que están en las supremas cortes de cada país, poderes ejecutivos, legislativos, judicial y todos los poderes, hermano, que hay de un gobierno. Mire, dice en el verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Hoy en día, hermano, parece que es al revés. Parece que los jueces y los magistrados que están, hermano, en un poder, están, hermano, para favorecer a los malos y encarcelar a los buenos, a los que no tienen cómo defenderse, que no tienen dinero para comprar la justicia. Pero todos, hermano, esos jueces o magistrados corruptos o gobiernos corruptos, hermano, van a caer en la mano de Dios, tarde o temprano. Crean o no lo crean, solamente, hermano, yo estoy compartiendo este mensaje de parte de Dios, porque si algún político, hermano, escucha este mensaje, que Dios le toque su corazón y que vea, hermano, que con Dios, hermano, no se puede jugar, porque tarde o temprano la justicia de Dios va a recaer, hermano, sobre cualquier persona. Aleluya. En el verso 4 dice: porque es servidor de Dios. A ver, ¿dónde nos quedamos? Estábamos en el verso 3, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y hace una pregunta ahí en el mismo verso 3: ¿quieres pues no temer tú a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Oye, entonces, el que tiene temor a Dios y obedece y hace lo recto, hace lo correcto delante de Dios, dice, recibirá honores, reconocimientos de aquel gobierno o de aquel juez o de aquella autoridad, de aquel gobernador, de aquel alcalde, de aquel policía, de aquella persona que representa la ley. Será reconocido ante la sociedad como una persona honesta, ¿sí? Pero si no, hermano, puede que termine en la cárcel, puede que termine muerto, pero al final de cuentas, del juicio de Dios nadie se va a librar. Dice en el verso 4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador
para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Está hablando cuál es la función de un servidor público. Sea gobernador, sea presidente, sea policía, sea cualquier función que tenga dentro de un gobierno. Aleluya. Recuerde que todo lo que se diga en lo oscurito, en secreto, hablábamos en la predicación pasada que no hay nada oculto, que no haya de salir a la luz, que no haya de saberse, que no haya de descubrirse. Eso lo dice Lucas capítulo 12, versículo 2. Aleluya, lo compartíamos la semana pasada este tema. Entonces, el rey, el presidente, el gobierno, lo que sea, está para hacer justicia, no para corromper la ley. En el verso 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, nos dice a nosotros, como cristianos, como ciudadanos, como personas, estar sujetos a nuestros gobiernos, a nuestras leyes. Aleluya. Nosotros que vivimos, hermano, aquí en este país y a donde quiera que estemos, sea en México, sea en Nicaragua, sea en El Salvador, Guatemala, Honduras, en Estados Unidos, tenemos que estar sujetos a lo que establece la Constitución de cada país. Aquí la ley dice, hermano, voy a poner un ejemplo, aquí en Estados Unidos, que conducir un vehículo es un privilegio. Eso dice la ley aquí. Es un honor que usted tenga una licencia de conducir. Una licencia de conducir del estado de California es respetable. Pero si nosotros, hermano, conducimos nuestro vehículo y no tenemos una licencia y nos detiene un policía, ¿qué cree que va a pasar? Nos van a confiscar el vehículo o nos van a poner una penalidad, una multa. ¿Sí? Pero eso es aquí terrenalmente. Pero ¿qué piensa Dios de lo que estamos leyendo aquí en esta noche? ¿Soy cristiano? ¿Sí? Entonces tengo que estar sujeto a las leyes terrenales para mi propio bien, dice. No para el bien del gobierno, no para el bien de los demás, no para presumir que tengo una licencia de conducir, sino para librarme de una multa o de una penalidad. Aleluya. Entonces dice que hay que estar sujetos. En el verso 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Decía yo, ya anteriormente hemos hablado un poquito acerca de esto, que cuando una persona no anda bien o no anda caminando bien, se convierte en una persona sospechosa. Se empieza a poner nervioso, empieza a conducir haciendo movimientos extraños del vehículo, más cuando lo mira el policía. Ve que el policía de la patrulla viene detrás y se pone uno nervioso. Esa es la conciencia, que no lo deja tranquilo y lo pone nervioso. O cuando está haciendo, no solamente conduciendo, cualquier otra cosa que esté haciendo y que no está bien, la mayoría de las personas se delatan por cuestión de conciencia. Ya se sienten nerviosos, se ponen nerviosos. Así es como agarran, hermano, a los que pasan por los aeropuertos y están llevando algo ilegal. Se comportan sospechosos, nerviosos, y dicen: algo trae. ¿Sí? La conciencia no lo deja estar a uno tranquilo. Miren, aquí lo dice en el verso 5.
No por la razón, dice, del castigo por lo que te van a dar, sino que lo tiene que hacer uno por tener una buena conciencia. Hay una frase, un refrán que dice por ahí que el que nada debe, nada teme. Duerme tranquilo. No está dando vuelta en la cama, hermano, y no puede conciliar el sueño porque sus mismos remordimientos de conciencia no lo dejan dormir tranquilo. Aleluya. Veamos el verso 6. Dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque ellos son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Sí? La razón, hermano, por la cual nosotros pagamos nuestros impuestos a un gobierno es porque el gobierno es sustentado, patrocinado por el pueblo, por los ciudadanos de una nación. ¿Para qué? Para que nos cuiden, para que nos protejan de lo malo, no para que nos hagan más mal, no para que nos carguen la mano. Amén. Entonces, el pago de nuestros impuestos, hermano, es para que haya infraestructura desarrollada, para que el país vaya creciendo, para que haya escuelas, para que haya universidades, hermano, para que haya hospitales, carreteras, todo lo que va para el desarrollo de una nación. Pero en la corrupción, hermano, en los gobiernos que no se someten a Dios, existe corrupción y el dinero se pierde en las cuentas bancarias de los políticos y no hacen justicia. Y el pueblo, hermano, sin trabajo, el pueblo, hermano, tiene que emigrar a otras naciones porque en su país no hay, los gobiernos no trabajan, no están al servicio y se les está pagando los impuestos, porque los impuestos no se los perdonan. Si usted no paga los impuestos, lo meten a la cárcel. Qué incongruencias, ¿verdad? Aleluya. Tal parece, hermano, que el mensaje de hoy es para los políticos, pero así es Dios. A veces Dios le habla a la iglesia y también Dios le habla, hermano, a los que no están en la iglesia. Gloria a Dios, hermano, por aquellos que son rectos, que se conducen bajo el temor de Dios, que tienen el principio de Dios. Pero también, hermano, hay una responsabilidad para nosotros como iglesia. Nosotros no podemos participar, hermano, de ningún acto de corrupción. Nosotros, hermano, no le podemos dar a un policía dinero, una mordida para que lo deje ir, porque si usted le da dinero, le da una mordida, que es la famosa mordida que hay en México, así le decimos, al policía, para que lo deje ir, usted le está alimentando el vicio de la corrupción al policía o a las autoridades, comprando favores con dinero. Eso no es justicia, eso es corrupción delante de los ojos de Dios. Nosotros como cristianos, hermano, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Si cometimos una falta, hay que pagarla conforme a lo que dice la ley, e ir a las oficinas administrativas y ahí pagar su multa, pero no darle una mordida al policía, no darle dinero al policía. Eso se llama soborno. Y aquí en China, hermano, eso es pecado delante de los ojos de Dios, y Dios lo castiga. Amén. Y dice que nos trae maldición a nuestras vidas. Amén. El mensaje, hermano, tiene un equilibrio para la iglesia, pero también, hermano, para los que están a cargo del cumplimiento de la ley terrenal. En el verso 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra,
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y cuál es la ley? Dice, porque no adulterarás. Y mire, hermano, aquí le pongo una pausa tantito, porque la mayoría de las personas creemos o creen o se imaginan que cuando hablamos de adulterio hablamos de infidelidad. Pero no necesariamente el adulterio se refiere solamente a la infidelidad. Adulterar, hermano, significa alterar. Si tú alteras una información, un documento, un producto, le alteras su calidad o le cambias su originalidad, eso ya es un adulterio. ¿Sí? Cualquier falso que se le levanta a una persona injustamente, que se trata de un chisme para hacerle daño de una manera malvada, eso se llama adulterio. Levantar un falso tiene que ver con eso, hermano. Adulterar el precio de un producto para robar a un cliente, eso se llama adulterio. Robar, hermano, en la medida o en el peso, ¿sí? Los que manejan negocios y alteran, hermano, la báscula para robar a la hora de vender, eso se llama adulterio. Entonces, miren, por eso dice aquí el Señor que el que ama al prójimo cumple la ley. El que ama de verdad al prójimo es justo. Le da medida justa, remecida, dice. Y todavía le da pilón. El pilón es un extra para que el cliente se vaya satisfecho y diga, aquí me atienden bien, aquí me despachan bien. Aleluya. Luego dice, no matarás. Acuérdese, hermano, que también el homicidio o el matar no tiene que ver solamente con el hecho consumado. La Biblia dice, hermano, que el que odia a su hermano, que lo odia, hermano, con odio. En México decimos jarocho, ¿no? Con odio, hermano, empedernido, dice que comete homicidio. ¿Sí? Hay quienes dicen, te odio hasta lo profundo de mis entrañas. El que odia de esa manera, hermano, desea que le vaya mal, desea la muerte, le desea, hermano, que fracase. Es igual a un homicidio delante de los ojos de Dios. Por eso, odiar, hermano, no. Tienes que amar al prójimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No matarás, dice, no hurtarás, no robar, no secuestrar, no asaltar, no desear la mujer del prójimo. Todas esas cosas. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora, y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
la venida de Cristo, la venida del Señor. Acuérdense que todo esto que estamos hablando hoy está resumido en la Biblia desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelación. Los acontecimientos proféticos y las profecías, hermano, se vienen cumpliendo de una manera acelerada. La palabra se viene cumpliendo. Me llama mucho la atención un texto que me compartió el hermano Osvaldo la semana pasada en el libro de Amós, y vamos a estar predicando ese tema, si Dios lo permite, el domingo. Pero ese versículo dice que en los últimos tiempos habrá escasez de pan y de agua. Pero lo que dice ahí es que no es de el pan de esta tierra ni del agua de esta tierra, sino dice que habrá escasez de la palabra de Dios. Muchos querrán escuchar un mensaje de la palabra de Dios y ya no habrá, ya no encontrarán quien les predique. ¿Sabe por qué? Porque los que predicamos la palabra ya nos fuimos con Cristo. Se dio el rapto. Cuando la iglesia sea raptada, todos los que predicamos la palabra de Dios, que Dios nos ha dado un llamado, hermano, de ser los voceros de Cristo, ya no va a haber. Y dice que los que no se van en el rapto, los que se queden, hermano, a la gran tribulación, correrán de mar en mar, correrán de ciudad en ciudad, de frontera en frontera, para ver, hermano, a ver si alguien les habla de Dios. Pero ya no habrá quien les predique. Ya no habrá gracia, ya no habrá misericordia, ya solamente queda juicio. Aleluya. Por eso, en este versículo 11, lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo dice, en el 11 estamos, y esto dice, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya no estar, hermano, creyendo, pensando que Cristo tarda todavía otros 100 años o 200 años. De todas formas, hermano, si Cristo no viniera en el año 2023 o en el 2024 y nos toque morir, deberíamos de morir con la esperanza de que vamos a ser resucitados. Deberíamos vivir cada día como que Cristo va a venir mañana. No vivir, hermano, pensando tengo todavía el tiempo de pecar y me arrepiento en el último minuto. A Dios no lo podemos engañar. Tenemos que vivir, hermano, amando al prójimo, viviendo la justicia, practicando la justicia de Dios hasta el último día de nuestra vida. Y si nos toca morir, hermano, con esa conciencia tranquila, que te puedas ir tranquilo a la tumba, sabiendo que hiciste lo recto delante de Dios, y que cuando el Señor venga, sin lugar a dudas, el Señor te va a resucitar de los muertos para ser llevado a la vida eterna con Cristo. Aleluya. Verso 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ser visibles. La palabra dice, hermano, parece que en el Salmo 115, verso 119, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermano, es la que nos da el entendimiento
para hacernos conscientes, así como el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor estaba con una mente llena de tinieblas, de oscuridad, que no le permitía ver la grandeza de Dios. Dios tuvo que bajarlo de la nube, Dios tuvo que bajarlo hasta lo más bajo para que se le pudiera alumbrar el entendimiento y pudiera ver que hay un Dios todopoderoso. Amén. Entonces dice que vistámonos de las armas de luz. ¿Y cuáles son esas armas de luz? Las verdades de Cristo, las justicias de Cristo. Vivir de esa manera todos los días de nuestra vida. Mira, seas presidente, seas político, seas gobernador, seas rey, policía, no importa cualquier posición que tú ocupes en el país o en la nación donde tú vives, apégate a esta justicia de Cristo, porque tú le vas a rendir cuentas a Cristo. Amén. De tu función, cualquiera que sea la función que estemos haciendo en esta tierra, le vamos a rendir cuentas al Señor. Por último, en el verso 13, bueno, nos falta el 13 y el 14, estamos leyendo en la carta a los Romanos, capítulo 13. Amén. En el verso 13 dice: andemos como de día. Y luego aquí dice: honestamente, no en glotonerías, en fiestas, en parrandas, en diversiones, practicando toda clase de orgías, pecado, sexo, vicios, drogas, corrupción, etcétera, etcétera. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. La palabra lascivia quiere decir una mente corrompida, deseos carnales, imaginaciones que corrompen el pensamiento. Son lascivias, cosas que se imagina uno en la mente. Lo más sucio que usted se pueda imaginar, lascivias. No en contiendas y envidias. Por último, en el verso 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Quizás, hermano, haya personas que nos juzguen a nosotros y puedan decir: qué aburrida la vida de los cristianos. Solo hablan de Jesucristo, solo hablan de sus mandamientos, solo hablan de que no hay que hacer lo malo, que hay que portarse bien, y muchos dicen: yo creo en Dios, yo tengo a Dios, pero no le tienen temor a Dios. Ese es el problema. Yo veo, hermano, políticos, gente preparada de la radio, de la televisión, comunicadores, periodistas que creen en Dios, pero no le temen a Dios. Siguen haciendo lo malo y no se dan cuenta, hermano, que tarde o temprano vamos a comparecer todos ante el Señor para darle cuentas, para ser recompensados según nuestras obras. Aleluya. Si ellos no tuvieran el temor de Dios en su corazón, ¿por qué van a misa? Porque su conciencia les dice
hermano, que hay que ir para que por lo menos el cura les haga así. Dios te bendiga, y ya con eso se van tranquilos a seguir su vida cotidiana, pero a seguir haciendo lo mismo. Entonces yo les digo, si vas a creer en Dios, créele bien, no a medias, no medio que sí, medio que no, porque con Dios es todo o es nada. Así es Dios. O eres caliente o eres frío, o le sirves a Dios o le sirves al diablo, pero no puedes estar sirviéndole al diablo al mismo tiempo y al mismo tiempo creer que amas a Dios. No se puede. Amén. Yo aquí cierro mi Biblia, dejo este mensaje. Hermanos en Cristo, si usted tiene un amigo, tiene un familiar que es un servidor público, que trabaja en el gobierno o que trabaja en una dependencia del gobierno y sabe que está haciendo lo malo, pásale este mensaje. Dígale, mira, escucha este mensaje, analízalo, piénsalo, léelo, porque ni siquiera es un mensaje, hermano, que me lo inventé yo para que digan, el pastor Quirós les está echando de habladas a los políticos. No, estamos leyendo lo que la Biblia dice. Es como la constitución de un país. La constitución de un país está constituida por artículos y capítulos, ¿sí? Entonces, así como estudian la constitución de un país, también esta Biblia es la máxima ley suprema que gobierna a todo el mundo, a todas las naciones. Esta ley la deberían de conocer todos los gobiernos, todos los presidentes del mundo, todos los que, así como el rey Nabucodonosor, así como el rey Saúl, así como el rey David, así como todos los hombres de renombre que han existido, hermano, en el pasado. Es esta misma ley que tiene miles de años y no caduca, y esta ley sigue siendo la misma. Amén. Por la cual todos los hombres de esta tierra deberíamos estar sujetos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por